Ninguna época de los pesos pesados se puede comparar con la de los años 70. Esta ha sido llamada como la edad de oro del boxeo de los pesos pesados. Por decir algunos nombres, se encontraban talentosos peleadores como Ken Norton, Joe Frazier, Ernie Shaver, George Chuvalo, Floyd Patterson, Jerry Quarry y el más importante, no solamente de esa década sino de todos los tiempos, Muhammad Ali. Cualquier peleador antes mencionado enfrentándose contra los peleadores del día de hoy ganarían las peleas y se sentarían a reírse al final. Estos eran hombres duros, sin miedo a nada, hasta esta voluntad, y su dureza los traicionaría. Algunos hombres eran tan buenos peleando y recibiendo golpes que más tarde su cuerpo se los cobraría. El hombre protagonista de este video solamente fue derrotado por los más importantes de ese momento, que se convertirían en los más grandes de la historia. Perdió peleas contra Ken Norton, Joe Frazier, Muhammad Ali, George Chuvalo y Jimmy Haley. Esto mostró la fortaleza que tenía para pelear, un hombre que abusaba a veces de su quijada tan dura, pero más tarde recibiría las consecuencias. Esto es una muestra de que abusar de este deporte te puede acortar la vida. Una leyenda del pugilismo en los Estados Unidos, tal vez sería por ser el único blanco norteamericano que estaba al nivel de estos grandes afroamericanos. Hoy la historia de un rey sin corona, Jerry Quarry. Jerry Quarry nació el 15 de mayo de 1945. El padre de Quarry le puso los guantes a su hijo por primera vez cuando tenía 5 años de edad. Venía de una familia irlandesa estadounidense y allí lo más común era que todos crecieran dándose en golpes, eso sí de manera profesional. Más tarde, a edad muy temprana, decidió que el pugilismo sería lo que haría el resto de su vida. Ganó sus primeros trofeos a la edad de los 8 años. Más tarde contrajo una enfermedad llamada nefritis que lo haría parar alrededor de 4 años. Al regreso de esa enfermedad se convirtió en atleta profesional. Quarry se dio a conocer en los Guantes de Oro de 1965 en Kansas City a los 19 años. Con un peso de 183 libras, Quarry noqueó a 4 de sus 5 oponentes. Jerry tendría un total de 200 peleas como amateur y se convertiría en profesional en 1965. Era el más pequeño de los pesos pesados de su época. Jerry Quarry medía 1,83 de estatura y pesaba alrededor de 84 kilogramos. Su alcance era relativamente corto, 72 pulgadas, y una tendencia de no mantener la guardia alta. Por esto era propenso a recibir cortaduras. Su contragolpe rápido y un excelente gancho de izquierda y una habilidad para pillar a su oponente mal parado lo llevaron a pelearse contra grandes oponentes, pero tenía algo malo, algo que su salud se lo cobraría más tarde. Tenía un mentón extraordinario y lo que sucedió es que se aprovechó de esto. Tal vez le sucedería algo parecido de lo que pasó con Ali, pues Muhammad Ali era muy bueno para recibir golpes en las esquinas. No sé si era una técnica para que su rival se cansara, pero él se jactaba de poder hacer esto. Más tarde, su corteza cerebral se lo cobraría. De 1965 a 1966 hizo un total de 20 peleas, de las cuales ganó 17 y 3 quedaron empatadas. Entre ellos derrotó a peleadores de la talla de George Johnson. Vendría a perder su primer pelea el 14 de junio del 66 frente a Eddie Machen, pelea que perdió por decisión dividida. Las siguientes 6 peleas la ganaría, la última de ellas contra el argentino Al Smith, y vendría la pelea más importante de su carrera el 9 de junio de 1967. Su rival era Floyd Patterson. Floyd Patterson, quien hoy en día es una leyenda del pugilismo por haber sido entrenado por Cus D'Amato, el mismo hombre que entrenó a Mike Tyson. La historia en las tarjetas. Ese día se empató y vendría la revancha en octubre del 67. Ese día Jerry Quarry le ganó la pelea a Patterson. Después vendría la primera oportunidad por el título mundial el 27 de abril del 68. Su rival era nada menos que Jimmy Haley. Ese día los dos disputaban el título vacante de la AMP. Jerry Quarry perdería la primera oportunidad de ser campeón mundial. Esto no contra cualquier rival, pues Jimmy Haley era un duro del momento. Su segunda oportunidad de título fue el 23 de junio de 1969
1979. Su rival era nada más y nada menos que Joe Frazier, el hombre que se convirtió en el mayor rival de Muhammad Ali. Fue tanto así que se convirtieron en enemigos. La historia está en las tarjetas. La pelea por este título mundial entre Frazier y Quarry se dio gracias a que los dos estaban disputando el título mundial que había dejado vacante, o mejor, el título que le habían quitado a Muhammad Ali por no querer asistir al ejército. Ese día Jerry Quarry perdería la oportunidad de ser campeón contra el afroamericano Frazier, y resalto lo de afroamericano porque esta raza fue la que tomó posesión en los años 70 y brindaron al mundo los mejores púgiles que hasta el día de hoy se pueden decir que son los mayores representantes del pugilismo en la historia del boxeo. El 12 de diciembre del 69 se enfrentó contra George Chuvalo. El canadiense, caracterizado por tener la mandíbula más dura del pugilismo, le ganó la pelea a Jerry Quarry. Y si nos fijamos bien, las peleas que perdió Quarry solamente fue contra leyendas. No cualquiera le podía ganar a él. Esto demostraría su rudeza y dureza en el ring. Para esos momentos, Muhammad Ali había sido suspendido por no haber querido ir a la guerra, así que le quitaron el título mundial. Gracias a la ayuda de un senador, se le dio la oportunidad a Ali de regresar. Su regreso no sería cualquier noticia, y Jerry Quarry sería el peleador quien le daría la bienvenida a Muhammad Ali, a quien seguiría escribiendo su historia. Ese día Jerry Quarry perdería la pelea con Ali en el tercer round, cuando Quarry decidió retirarse, pues Muhammad Ali estaba con todas las pilas puestas, derrotándole ese día. Vendrían algunas peleas más. Se enfrentó también a otro latino llamado Héctor Eduardo Corletti, pelea que ganó Quarry. Vendría la revancha contra Muhammad Ali el 27 de junio de 1972. Nuevamente perdería Jerry Quarry, esta vez en el séptimo round frente a Muhammad Ali. Quarry se enfrentaría contra Ron Lyle, quien fue un gran competidor. La otra leyenda del pugilismo, esa pelea la ganaría Quarry. Algunas peleas más, ya era su pelea número 58 y se enfrentó contra Ernie Chambers. Ese día ganó por nocaut y escuche bien, noqueó al hombre con la mano más fuerte de la historia del pugilismo, Jerry Quarry. Ese día demostró una vez más que estaba entre los mejores, y esto fue en el primer round de la pelea realizada el 14 de diciembre del 73. Quarry se enfrentaría nuevamente contra Frazier, pelea que perdió. Esto el 17 de junio del 74. Quarry le ganaría otra pelea a George Johnson y después se enfrentaría en 1975 el 27 de marzo a Ken Norton, otra leyenda de los pesos pesados. No hago sino mencionar leyendas. Ese día Ken Norton noquearía a Quarry en el quinto round y peleó en una ocasión más en 1977. Había sufrido ciertos daños y debió de parar 2 años. Se cree que estas dos últimas derrotas frente a Frazier y Norton produjeron daños en la salud de Quarry. Después de parar 2 años, peleó contra Lorenzo Zanon. Ese día ganó y paró 6 años más. En 1983 peleó contra Lupe Guerra. Ese mismo año también contra James Williams, peleas que ganó. Pero Jerry Quarry ya tenía dentro de sí una enfermedad, algo que le acortaría su vida. Después de haber parado por 9 años, en 1992, Quarry ya tenía 47 años. No era hora de subirse a un ring, y más con los signos de flaqueza que ya estaba mostrando. De todas maneras peleó contra Ron Kramer. Esa pelea la perdió, y poco tiempo después de haber hecho esta última pelea, empezó a mostrar ciertos daños. No podía alimentarse ni vestirse por sí solo. Well, you're the one doing a lot of it too. Yeah. Tuvo que ser cuidado por familiares, principalmente su hermano James, el único de los 4 hermanos Quarry que no practicó el pugilismo. Uno de sus hermanos, llamado Mike, quien había competido en el campeonato de los pesos semipesados, también estaba comenzando a mostrar signos de demencia pugilística. Y su hermano Bobby sufrió de Parkinson, que se cree que esta enfermedad está relacionada con el boxeo. Jerry Quarry para 1995 fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial, y ya para ese momento, cuando solamente tenía 50 años, demostraba grandes decadencias. Jerry Quarry estaba sufriendo algo que tiene que ver con la demencia pugilística, una enfermedad totalmente relacionada con la práctica de este deporte, además de otros deportes como el fútbol americano, el rugby, entre otros. Jerry fue hospitalizado con neumonía el 28 de diciembre de 1998, después de sufrir un paro cardíaco. El 3 de enero de 1999, cuando solo tenía 53 años, Jerry Quarry falleció y se despidió de este mundo después de haber hecho 66 peleas como profesional, de las cuales ganó 53, 32 por nocaut, además de sumarle más de 200 peleas como amateur.
Jerry Quarry dejaría una historia que con este deporte no se juega y que hay que ser muy cuidadoso para practicarlo. En mi opinión personal, prefiero que los púgiles hoy en día hagan menos peleas que las que antes, porque se evitarán daños en su salud, y la salud no se compra con dinero. Si te gustó esta historia, suscríbete a Culturízate, suscríbete en mi segundo canal, se llama Culturizados, te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite, bye.